Pues muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un programa de Línea Médica totalmente para ustedes como mujeres. Vamos a hablar acerca del cáncer de mama, así es que por favor quédense con nosotros. Quiero darle también la bienvenida al doctor Tapia, que está aquí con nosotros. Doctor, buen día. Gracias, buenos días. Bueno, pues estamos en Línea Médica y vamos a platicar todo sobre el cáncer de mama para que se quede con nosotros y nos hable por teléfono, porque va a ser un tema muy interesante. Quédese con nosotros y acompáñenos a ver esta cápsula. Cáncer de mama es un crecimiento maligno del tejido mamario. El cáncer se puede extender fundamentalmente a los ganglios linfáticos cercanos y menos frecuentemente a órganos a distancia como pulmones, huesos, pelvis e hígado. Esta enfermedad no es común en hombres, aunque posible, y en mujeres por debajo de los 30 años, con mayor incidencia entre los 45 y 65 años, aumentando los casos después de la menopausia. Las causas son desconocidas. Se han descrito 2 alteraciones genéticas que predisponen al mismo en los genes BCR1 y 2, aunque estos solo justifican menos del 5% del total de los cánceres de mama. Los síntomas más característicos son asintomático al principio, retracción del pezón, bultos en mama o en axilas. Los factores de riesgo son mujeres por encima de los 50 años, historial familiar de cáncer de mama, grupo en el que se incluyen las pacientes con las citadas mutaciones genéticas, por lo que quizás las mujeres con historia familiar importante, varias familias consanguíneas directas diagnosticadas de cáncer de mama, podrán someterse a las pruebas para detectarlas. Antecedente de cáncer de mama, exposición a radiaciones, paciente con cáncer de ovario o endometrio. Prevención. Examinar las mamas. Observar un examen ginecológico regular anualmente. Mamografía de base entre los 35 a 45 años. El pronóstico depende del oportuno en que fue detectado el tumor. La mayoría son curables si se detecta a tiempo. Bueno, estamos pues aquí en Línea Médica, como les comentaba, hoy el tema de cáncer de mama. Tenemos de invitados al doctor Froilán López, presidente de la Asociación de Oncología de aquí del estado, y al doctor Miguel Ángel Astudillo Gómez, médico radiólogo del siglo XXI. Bienvenidos, doctores. Bienvenido, doctor Froilán. Muchas gracias por la invitación. Doctor Astudillo, bienvenidos. Muchas gracias. Estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, gracias. Pues comenzando ahora sí que con el tema, doctor Froilán, ¿qué es el cáncer de la glándula mamaria? Bien, el cáncer de la glándula mamaria es una enfermedad en la cual existe un crecimiento descontrolado de las células del tejido mamario. La diferencia de una célula normal a una célula maligna es que una célula maligna crece y no tiene mecanismos que inhiban su crecimiento. Entonces llega un momento en el que ese acúmulo de células van a formar un tumor. El problema no es el tumor, el problema es que se va a sustituir la función del tejido. Posiblemente si un tumor crece, por ejemplo, en la laringe, va a obstruir la respiración. En la mama, de inicio, va a provocar únicamente molestias en la glándula mamaria, pero posteriormente esas células pasan al torrente sanguíneo, a la sangre, y viajan, porque la sangre es como la vía de diseminación, y esas células se implantan en otros tejidos y son las que, si no se detecta, no se trata, van a provocar entonces sí un problema en el resto de los órganos y va a condicionar entonces ya problemas de disfunción y obviamente el peligro para la vida. El cáncer de mama en la actualidad es una neoplasia que ya ocupa los primeros lugares en todo el mundo. Es una neoplasia que
afecta principalmente a mujeres con estrato sociocultural medio alto. El grupo de edad ha cambiado, esa es otra cosa que tenemos que estar muy conscientes. El grupo de edad de las mujeres que más se afecta generalmente estaba por arriba de los 50 años. En la actualidad no es así. El grupo de edad que más se afecta es a partir de los 40 años. Y ya tenemos un porcentaje mayor del 25% que es por debajo de los 40 años. Entonces estamos viendo mujeres jóvenes de 30, 35, 40 años que están en edad fértil, en edad productiva, con hijos pequeños. Entonces se ha vuelto un problema social a nivel de todo el país y en todo el mundo. Se ha considerado como una enfermedad de alta mortalidad, doctor. Quisiera que nos hablara de esto porque todas las personas o las mujeres pues hoy día tienen esa inquietud, por decirlo así, de que tendré o no tendré cáncer de mama, iré o no iré a hacerme un estudio de una mastografía. No sé, yo quisiera que dejara aquí algunos aspectos que sean relevantes en el cómo iniciar o a cómo presentar a estos pacientes para detectar pronto esta terrible enfermedad que, como dice la cápsula, tiene cura. Claro. Afortunadamente, de hecho, prácticamente todos los cánceres en la actualidad se pueden curar siempre y cuando se detecten en etapa temprana. Entonces, lo más importante es la información. Las mujeres que nos escuchan deben de estar bien informadas. Lo primero que tienen que saber son los factores de riesgo. Para hacer una adecuada detección y evitar que exista mayor incremento en la mortalidad, la única forma es detectar el cáncer en etapa temprana. Y se empieza conociéndose ustedes mismas qué factores de riesgo tienen. Los factores de riesgo más importantes es el estado hormonal. Y tenemos estados hormonales que no podemos cambiar, que son intrínsecos de la mujer, y otros que son extrínsecos. Por ejemplo, el empezar a arreglar a temprana edad estamos hablando antes de los 10 años o a partir de los 10 años, es un incremento del riesgo de cáncer de mama. El tener una menopausia tardía después de los 52 años, ese es un incremento del cáncer de mama. El no tener hijos o el no haberse embarazado antes de los 30 años es otro factor de riesgo. O aquellas mujeres que nunca se han embarazado es un factor de riesgo más. La utilización de anticonceptivos o de hormonales aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero eso sí depende del tiempo que lo tomaron. Una mujer que lo toma a partir de 3 años o más ya tienden a aumentar el riesgo. Entonces, si las mujeres que nos escuchan tienen alguna de estas características, es un riesgo. El otro que se menciona mucho es el factor hereditario. El factor hereditario se ha mencionado como a veces un factor crucial o importante. Y es muy importante ya en la actualidad por la incidencia. Más sin embargo, si yo tomo 100 mujeres con cáncer de mama, únicamente un 5% es por causa hereditaria. Cosa contraria a lo que se piensa, que posiblemente se piensa que es el mayor factor de riesgo. Entonces, lo que sí es que una mujer que tiene una mamá con cáncer de mama, que tiene una hermana con cáncer de mama o una línea directa materna con cáncer de mama, estas mujeres se pueden elevar hasta 5 veces más el riesgo de padecer cáncer de mama. Por lo tanto, obviamente una mujer que tenga una familia directa de cáncer de mama está obligada a tener una detección más oportuna. Ya no es válido pensar que los factores de riesgo, como antes se pensaba, solamente era para mujeres con mayores de 50 años y con otros antecedentes o confinados solamente si tenían antecedentes de cáncer de mama o no. La dieta ya ha cambiado mucho, el estilo de vida de la mujer actual ya es una mujer que trabaja, además de ser ama de casa, y eso hace que posiblemente el estrés o muchas otras razones incrementen la ingesta de alcohol, el tabaquismo y los cambios dietéticos. Entonces, ya está bien relacionado el incremento del cáncer de mama en mujeres que ingieren mayor cantidad de alcohol con más frecuencia, que incrementan el consumo del tabaco, y además el incremento en el consumo de carnes rojas
sobre todo de origen animal, también está relacionado con el incremento del cáncer de mama, así como la obesidad. Entonces, si juntamos todos esos factores, pueden y tienen que acudir al oncólogo de entrada, no para hacerse mastografía, sino para hacerse la exploración. ¿De acuerdo? Claro. Estos puntos que ha mencionado vamos a platicar más tarde, porque esto es muy importante, lo que acaba de mencionar. Me gustaría invitar a todas las mujeres que nos están viendo y que están sintonizando este canal a que nos llamen, a que nos hagan saber sus dudas y sus sugerencias acerca, o ahora sí que todo lo que su sentir en respecto a este tema, para que podamos ayudarlas a resolver sus dudas. Llámenos 994-6470 a la extensión 2265. Así es que vamos a continuar con el tema y las invito a que nos estén llamando. Doctor Froilán, me llamó mucho la atención lo que nos está usted diciendo acerca del cambio de edad que se está presentando en cuanto a la edad de presentación del cáncer. ¿Está relacionado a que el cáncer que se presenta a menor edad es más agresivo? Es un factor de riesgo mayor, con un índice de cánceres más agresivos en mujeres que se detecta el cáncer de mama antes de los 35 años. Hay una cosa muy importante en cáncer de mama que se llama factores pronósticos. Es la característica de un tumor o de la persona que tiene el tumor que nos va a predecir cómo le va a ir en los próximos 5 a 10 años. Por ejemplo, si yo tengo un tumor de 1 centímetro en 10 mujeres que se corrobora cáncer de mama y se los quito y las vigilo durante 5 años y las vuelvo a ver en 5 años, posiblemente de esas 10 mujeres, 9 van a estar curadas y a una le habrá regresado el cáncer. Pero si yo tengo otras 10 mujeres con un tumor de 10 centímetros y les quito el tumor y las vuelvo a ver 5 años después, de esas 10 mujeres, 7 o 8 les habrá regresado el cáncer. En ese ejemplo, el tamaño del tumor es un factor pronóstico. Es decir, las que tuvieron un tumor más grande tenían más posibilidades de recurrir al cáncer. En el caso de las mujeres jóvenes, de menos de 35 años, ya ese es un factor pronóstico adverso que hace que ese cáncer tenga más posibilidades de recurrencia o más posibilidades de ser más agresivo. Entonces, la edad de presentación es muy importante y es uno de los tantos factores pronósticos que tomamos en cuenta a la hora de tratar una paciente. Si vuelvo a ese ejemplo, a las pacientes jóvenes con tumores voluminosos, entonces se les da quimioterapia además de la cirugía para disminuir el riesgo de recurrencia. Afortunadamente ya a lo largo de la plática hablaremos de los tratamientos más recientes, pero hablando de ese tema de la edad, efectivamente, pero es una realidad. Yo en esta semana he visto 2 mujeres de 25 a 30 años con cáncer de mama y ya empezamos a ver más mujeres entre 20 y 25 años. Es una edad en la que no se piensa en eso, el médico no piensa en eso. Una mujer de 25 años va al ginecólogo con un nódulo y el ginecólogo ya tiene en la mente esto no es cáncer, esto es un quiste, esto es un fibroadenoma y se tiene que pensar y considerar eso. Y a veces es una forma muy sencilla. El doctor no me va a dejar mentir que un ultrasonido en una mujer joven se puede perfectamente limitar una característica de malignidad. Claro. Doctora, el estudio en cuanto a la radiología, como lo ha mencionado el doctor, ¿verdad? Tenemos personas jóvenes, mujeres jóvenes, que hoy día, bueno, pues van al ginecólogo, se checan. ¿Tienen alguna estadística, por decir, el número de personas que acuden a hacerse una revisión de mama? Pues bueno, una estadística como tal no la hay, sin embargo es muy poca la frecuencia en la que las mujeres acuden a este estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra idiosincrasia como mexicanos a veces no nos los permite, ¿verdad? A veces el temor de que la vean, de que la revisen, de que la toquen, o a veces el mismo familiar, el cónyuge, no permite que su esposa vaya a hacer este tipo de estudios, ¿verdad? Sin embargo, pues esto nos toca a nosotros irlo cambiando poco a poco, ¿verdad? Educación, eso se llama, el doctor lo mencionaba, es muy importante, educar, ir educando nosotros a nuestros hijos, ir cambiando todo esto, ¿verdad? Definitivamente. Y
realmente es muy importante lo que está usted diciendo. Creemos que porque nos bombardeen con campañas es información, pero la información depende de cómo la captemos nosotros, y yo creo que ahí está faltando algo, ¿no? Llegar a un punto más exacto para cambiar hasta idiosincrasias y culturas, para generar que las mujeres vayamos más a realizarnos este tipo de estudios, no nada más porque, híjole, ahora sí ya creo que tengo algo y ahora sí voy, pero ya para que me diagnostiquen, no como un método de prevención, que es lo que siempre hemos apostado, ¿no? Así es. Importante. Claro, yo pienso que la educación, como lo ha mencionado, doctor, es la parte fundamental para llegar a cabo, pues retomar, ¿verdad? Yo creo que hay que mencionar aquí que hay que llevar mastógrafos a las casas de las mujeres, algo que no se debe hacer, sería muy difícil, pero bueno, pues invitarlas, ¿verdad? Invitarlas a que nos llamen, que aprovechando que ustedes están aquí, el médico radiólogo, el doctor Froilán López López, médico oncólogo, pues resolver sus dudas, llámenos y regresamos en un momento más. ¿Sabías que los embarazos múltiples y quedar embarazada cuando la mujer es joven reduce el riesgo de cáncer de seno? ¿Sabías que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte femenina en el mundo y las estadísticas señalan que 1 de cada 8 mujeres lo padecerá? Pues números interesantes y estadísticas que realmente lo hacen a uno pensar, ¿no? En como mujer que tanto tenemos que cuidarnos y prevenir una enfermedad como en este caso es el cáncer de mama. Y pues aunado a esto, las invito a que nos sigan llamando y sigan mostrando sus dudas a través de este espacio. Y pues continuando con el tema, a mí me gustaría preguntarle, doctor Miguel Ángel, ustedes como radiólogos en ese momento pueden ustedes darse cuenta mediante un estudio, ya sea ultrasonografía, o mastografía, las características de la enfermedad o del tumor que se presentan. ¿Qué hacen ustedes en ese momento? Bueno, nosotros por imagen vemos lesiones, ¿verdad? Vemos lesiones en cuanto a su forma, tamaño, color, ¿verdad? Y dependiendo de las características que tienen estas lesiones, nosotros podemos inferir en porcentajes, ¿verdad? Esta lesión es benigna, esta lesión es probablemente benigna, o tiene sospecha de malignidad en bajo, mediano o alto grado. Y hay lesiones que son completamente, sus características son inobjetables, ¿verdad? De que son malignas, ¿verdad? En estos casos, pues nosotros, si la paciente llega referida por su doctor, le comentamos, ¿verdad? Que hay algo que hay que estudiar. Aquí mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros no somos patólogos, ¿verdad? No podemos saber de qué están hechas las cosas a nivel celular, ¿sí? Comentamos algo y les decimos que no tienen que dejar pasar tiempo, ¿verdad? Definitivamente. Sí, es importante, y hago esta pregunta porque muchas veces, bueno, sabemos que hay clasificaciones para, por ejemplo, los resultados de las mastografías, y muchas veces la misma paciente los lee y así como que, no tengo nada, es un BRAF 3 o... ¿Por qué no vas con tu médico para que de verdad te dé tu diagnóstico y te diga qué actitud o qué acciones preventivas debes de continuar llevando para tu vida? Pero bueno. Doctor Froilán, en cuanto a este tipo de cáncer, sabemos que hay cánceres benignos, cánceres malignos, pero ¿cuál es la diferenciación en este caso? ¿Cuál es la diferenciación? Porque cuando reciben cuando están con ustedes y la paciente dice, ¿qué me va a decir? ¿Es bueno o es malo? Claro. Entonces, yo creo que aquí atenuar un poquito la respuesta. Claro. Sí, mira, doctor Tapia, lo más importante, cuando llega una paciente con el diagnóstico ya establecido de cáncer, de hecho los términos es algo con lo que la gente se juega mucho. De hecho, es una contradicción. Cáncer benigno, porque no existe el cáncer benigno como tal,
es un cáncer por definición ya es una enfermedad maligna. A veces el simple hecho de decir, dígale a mi paciente que es un tumor, no le diga que es cáncer. Y hay gente que uno le dice, tiene usted un tumor, qué bueno, qué tranquilidad, no es cáncer, ¿verdad? Entonces los términos, el juego de palabras, eso es importante. Es muy importante. En la actualidad, ya incluso la Comisión de Derechos Humanos ha cambiado la forma de decir a los pacientes. Nosotros tenemos la obligación de informar al 100% a los pacientes la verdad. Y eso es mucho mejor que el ocultarle las cosas, porque ocultar las cosas le ocasiona angustia a las personas. Entonces a veces los familiares piensan, no le diga que es cáncer, porque se va a deprimir y se va a suicidar. Y no, es mejor decirle, tiene usted un cáncer, pero es un cáncer etapa 1 o 2, y usted tiene 80% de posibilidades de quedar curado. Eso le va a poder hacer a la paciente más el esfuerzo de tratarse y de hacer lo que tiene que hacer. En cuanto a las lesiones benignas que predisponen a cáncer, ese sí es distinto. Una lesión benigna que predisponga a cáncer, por ejemplo, es una que se llama hiperplasia ductal atípica. ¿Esto qué es? Es una alteración en el tejido mamario que las células, a base de tanto estímulo hormonal, han cambiado, han modificado su forma y no son malignas, pero si no se tratan, se va a convertir en algo maligno. Y aquí es muy importante, seguramente las mujeres han de pensar, oiga, a mí me dijeron que tengo mastopatía fibroquística, que es una enfermedad muy frecuente, que tengo un quiste mamario, un fibroadenoma. Bueno, ¿esto qué es? ¿Me va a dar cáncer o no? Bueno, aquí les puedo decir lo siguiente. Hay dos tipos de lesiones. Una lesión que son las lesiones sólidas y las lesiones quísticas. Las lesiones quísticas son como si fuera un globo con agua, y la característica clínica es que son lesiones que varían con el estímulo hormonal y responden a tratamiento médico, no se operan. Los quistes se operan y en un mes puede salir otro, y no se puede estar operando. Y en cambio una lesión sólida es una lesión que es como una pelotita de esponja, aunque sea benigna, pero que no va a responder a tratamiento médico y solamente se quitan con cirugía. No todas las lesiones que se biopsian o se tienen que quitar es porque se piensa en cáncer. También las lesiones benignas hay que saber diagnosticarlas. ¿Qué es fibroadenoma, hiperplasia típica? Porque cada una tiene tratamientos distintos y requieren una vigilancia diferente. Entonces, si ya es una lesión sólida, se tiene que biopsiar o quitar si yo quisiera saberlo. Pero los radiólogos nos pueden decir, esta lesión sólida tiene características de un fibroadenoma. En esos casos, ya con un diagnóstico radiológico, podemos darle seguimiento sin necesidad de hacer biopsia. Pero, si el doctor me dice, es un fibroadenoma, pero una parte del fibroadenoma tiene una característica que no me agrada, ese tumor, aunque es benigno, es mejor quitarlo porque una parte del tejido pudiera ser que tenga algún cáncer muy escondido. En cambio, los quistes generalmente con medicamento ceden. Entonces a las mujeres hay que hacerles ver que existen muchas enfermedades benignas que deben de tratarse, se deben de biopsiar en algunas ocasiones, pero para saber etapificar qué tipo de lesión benigna es, no porque se vaya a pensar en cáncer. Porque yo luego le digo a las mujeres, esto hay que biopsiarlo y se espantan, ¿no? Y ya no van porque, no, es que me va a encontrar cáncer, no quiero saber de eso. No, es para saber qué tipo de tejido es y qué hay que hacerle. Cada uno se trata distinto. Entonces la información ahí es muy importante para saber qué conducta tomar. Claro. Y a mí me llamaba mucho también la atención algo que comentó, bueno, a que lo retomo, a que las estadísticas nos hacen ver que efectivamente ya la mujer consume la misma cantidad de alcohol y de tabaco que los hombres. O sea, ahí sí vamos parejeando, ¿no? ¿De qué manera este consumo es capaz de generar o de ser un factor de riesgo para provocar cáncer en una mujer? ¿Qué cambios lleva para que estas mujeres sean más factibles de que desarrollen un cáncer? Los estudios clínicos de riesgo que se han hecho en diferentes partes del mundo se han observado una relación, ¿no? O sea, lo que ellos hacen es
toman a todas las mujeres con cáncer de mama y empiezan a ver qué diferencia hay en cada una de ellas, cuál fue la característica que las diferencia de las demás. Entonces, además de los factores que ya mencionamos, hay estudios donde exploran la cantidad o ingesta de alcohol y esto se ha visto relacionado o tiene que ver con también con la constitución de la mujer, con una mujer con sobrepeso u obesidad se ha relacionado con el incremento del riesgo de cáncer de mama por la situación hormonal de los estrógenos. Aquí los estrógenos son esenciales. El tabaquismo, el alcoholismo y la dieta alteran la función de los estrógenos, la interacción de los estrógenos en la glándula mamaria. Si las mujeres, todas las mujeres tienen estrógenos, pero hay una cosa que se llama receptores de estrógenos que la glándula mamaria tiene, que es como un contacto y una clavija. Los estrógenos que están en su sangre llegan y se conectan a la célula y mandan una señal para que las células crezcan, se dividan en forma normal, en un embarazo, por ejemplo, y para prepararse, ¿no?, a un posible parto. Entonces, ese estímulo hormonal se ve alterado o se ve constantemente estimulado con algunos productos, no nada más el alcohol y el tabaco, sino con medicamentos. Entonces, ese constante estímulo de los estrógenos favorece el constante crecimiento de la glándula mamaria. Y las células malignas, cuando existen, o cuando ya hay una célula premaligna, ese estímulo constante de los estrógenos hace que también esa célula se incremente. De hecho, tenemos cánceres de mama hormonodependientes, son dependientes de estrógenos. Y el tratamiento del cáncer de mama, entre otras cosas, está también establecido bloquear esos estrógenos para disminuir el cáncer de mama. O sea, yo con una pastilla, en determinados casos y circunstancias, que bloquean los estrógenos, puedo controlar un cáncer de mama, ya bien establecido, ¿no? Obviamente eso ya es dependiendo de etapa y demás. Entonces, estos factores de riesgo que me pregunta, siempre acaban relacionados con los estrógenos en la mujer. Son mecanismos complejos, receptores, vías de señalización celular, varias cosas que ocurren en la célula, en la molécula, pero todo va relacionado a estos receptores de estrógenos y algunos otros que ya conocemos. Y bueno, los estudios demuestran esa diferencia entre las mujeres que consumen más cantidad de alcohol, tabaco e incluso dieta de origen animal, con el incremento del riesgo. No quiere decir que la mujer que toma y fuma le va a dar cáncer, pero ya es un factor más a los que pueda tener. Muchas gracias, doctor. Bien, bueno, pues tenemos algo para usted. Tenemos unas promociones para que usted nos llame y esté al pendiente, porque si usted nos llama puede tener que se le invite a hacer un estudio gratuito, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos llame. Tenemos algo para usted muy interesante. Después de esta pausa regresamos y lo comentamos. ¿Sabías que para el cáncer de mama es necesario llevar un estilo de vida saludable, evitando la obesidad, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas? ¿Sabías que las mujeres que siendo niñas o jóvenes recibieron radiación en el área del tórax tienen un riesgo significativamente mayor de padecer cáncer de seno? Pues continuamos, muchas gracias a las personas que se han estado comunicando el día de hoy, entre ellas, bueno, la señora María Elena Elizalde de Calvillo, quien le manda una felicitación al doctor Froilán y un agradecimiento, y a sobreviviente de cáncer. También tenemos otra llamada, la señora no quiso dejarnos nombre, pero ella nos pregunta que si cuando hay un antecedente familiar de cáncer
el seguimiento médico cada cuándo debe de ser, esa es una pregunta. Y la segunda que nos hace la señora Emma Hernández Sánchez de La Barranca es que nos comenta que hace un año a ella le detectaron una lesión benigna y su pregunta es ¿cada cuándo se debe de hacer su seguimiento, sus estudios? Bien, en la primera pregunta, una mujer que tenga una mamá directamente de cáncer de mama, ahí tal vez no es la diferencia, porque una cosa es la mamá y otra cosa es la hermana. Si normalmente si ella ya cumplió 40 años, debe de hacerse la mastografía. Más sin embargo, por ejemplo, si ella tiene 35 años o menos de 35 años y tiene el antecedente directo de cáncer de mama, debe de adelantarse la edad de la mastografía y debe de ser 10 años antes de la edad a la que se le diagnosticó al familiar. Si la mujer tiene su mamá, tuvo cáncer de mama a los 60, son 10 años antes es a los 50. En este caso, si la edad no corresponde, es decir, si la edad a la que se la tendría que hacer es mayor de la que ella todavía tiene, se tiene que catalogar qué otros factores de riesgo hay para ver si se requiere hacer mastografía antes de los 40. Pero se puede hacer la mastografía incluso desde los 30 años o antes, dependiendo de los factores de riesgo que existan. Y en la segunda pregunta, una lesión benigna depende también. Hace rato lo que ya no terminé de concluir era que las lesiones quísticas es muy raro que sean malignas, predominantemente son benignas. Y las sólidas son las que pueden llegar a tener características de malignidad. Entonces, de esa pregunta depende de qué tipo de lesión benigna sea. Generalmente se requiere seguimiento a los 3 meses inicialmente con ultrasonido, a los 6 meses en caso de que no haya cambios y posteriormente ya se deja para cada año y al siguiente año si no hay ningún cambio ya se hace a los 2 años. Entonces depende del momento y del tipo de lesión sólida o quística. O quística que se esté presentando. Bien, bueno, por parte de Siglo XXI tenemos promociones para que usted nos llame. Son 5 promociones. A las primeras 5 mujeres que nos llamen tendrán acceso a hacerse o a realizarse una mastografía. Entonces llámenos si usted está interesada en que hay que hacer una detección oportuna de cáncer. Siglo XXI nos obsequia una mastografía totalmente gratuita. Llámenos pues, estamos aquí al pendientes para que usted se reporte y tenga esta opción para realizarse una mastografía gratuita. Doctora Astudillo, bueno, pues gracias primeramente, gracias por este regalo, porque es una bendición para muchas mujeres realmente que les falta hacerse una mastografía. Pero bueno, explíquenos, retomando como pregunta el diagnóstico. Diagnóstico a través de ultrasonido, diagnóstico a través de radiografías, todo lo que ustedes manejan dentro del siglo XXI para que nuestras pacientes, bueno, pues acudan, vayan contentas, no vayan con aquel desánimo que me van a apachurrar la mama, me va a doler, cómo se tienen que ir preparando, cómo prepararlas. Exacto. Incluso ya cuando estén allí en siglo XXI. Bueno, vamos a partir de que la mastografía es el único método de imagen aceptado a nivel internacional para la detección oportuna del cáncer de mama. El ultrasonido nos ayuda como complemento en ocasiones, cuando la mama es muy densa, cuando queremos ver si una lesión es sólida o líquida, lo que el doctor comentaba. El ultrasonido es el estudio ideal en una mujer que tiene alguna patología antes de los 40 años, ¿verdad? Y vamos a dejar bien en claro esto, los senos de cualquier mujer, como cualquier otro órgano, se pueden enfermar de muchas cosas y no necesariamente tiene que ser cáncer. No vayan las mujeres con la idea de que si tengo una bolita va a ser cáncer, ¿verdad? Como ya lo comentamos, hay quistes, hay fibromas, fibroadenomas, mastitis, abscesos, muchas patologías benignas. Aquí también vamos a separar un poquito lo que es los estudios de diagnóstico y los estudios de tamiz, ¿verdad? Okay. Los estudios de diagnóstico es, por ejemplo, una mujer que se siente una bolita. Si tiene menos de 40 años, pues lo primero que se le tiene que hacer es un ultrasonido. Si el ultrasonido, dependiendo las características que tenga esta lesión, pues ya se opta a hacer una mastografía o no, ¿verdad?
Y el estudio de tamiz se recomienda a todas las mujeres de más de 40 años. La norma oficial mexicana dice que entre los 40 y los 50 años se debe hacer cada 2 años, ¿verdad? Y después de los 50 a los 69 años anualmente, ¿verdad? Esto en algunas veces, en algunas partes del mundo cambia un poquito porque se han estudiado patrones de crecimiento, ¿verdad? De algunos tumores que pudieran tener un crecimiento mayor en el periodo de 2 años, ¿verdad? Y en estos casos pues sí se puede recomendar hacer anualmente. El estudio de mastografía es un estudio muy sencillo. Muchas mujeres tienen el temor, ¿verdad?, de que les va a doler. ¿En qué consiste el estudio de mastografía? Consiste en tomar 2 radiografías de cada uno de los senos en una proyección cefalocaudal y una oblicua. Vamos a poner el seno de la mujer en una plancha, se coloca y se comprime, ¿verdad? La compresión que estos equipos están programados a hacer es de 2 kilos, o sea que no es mucho. ¿Sí? Y aquí depende mucho de la gente que lo hace, ¿verdad? Para que no haya molestias, ¿verdad? Si se da la compresión muy rápido, pues sí puede doler, ¿verdad? Definitivamente, pero si se hace con cuidado y sabiendo lo que se hace, es muy poco probable que condicionen dolor. Se recomienda este estudio hacerlo posterior a los días en donde los senos pueden estar muy sensibles. Esto es después de la menstruación, ¿verdad? Antes de la menstruación la mayoría de las mujeres refiere que los senos crecen, duelen, dan comezón, dan piquetitos, y si se lo hacen en este periodo, pues puede doler un poquito más. Se recomienda que se haga después por esa razón. Es recomendable que vayan aseadas, que vayan sin algún desodorante, sin talco, porque en algunas ocasiones pueden crearnos imágenes en la mastografía que nos pueden confundir con algo. Y eso es lo más importante. Y como usted decía, muy importante quién realiza el estudio, ¿no? Darle sobre todo la confianza a la paciente en este caso, porque muchas veces es más el temor y la desconfianza, ¿no? Y el pudor que realmente que en sí el estudio sea molesto o doloroso para la paciente. Pues muy importante. Me gustaría hacerles mucho hincapié que nos llamen. Recuerden que tenemos las cortesías para su mastografía. Es importante que realmente tomemos conciencia de lo que es el cáncer de mama. Doctor Froilán, una pregunta que nos hizo la señora Elida Jasso, quien nos dice que a ella hace 6 meses le detectaron microcalcificaciones, que en este caso, ¿qué hay que hacer? Cuando hay microcalcificaciones, definitivamente se tienen que biopsiar. Cuando hay alteraciones por mastografía que no se tocan, es decir, que yo reviso a la paciente y no toco ningún nódulo y solamente se observan un acúmulo de microcalcificaciones, es como un puntilleo blanco en una zona de la mama, por mastografía, se recomienda biopsiar porque ahí sí puede haber un cáncer in situ, un cáncer inicial. Entonces, ¿cómo se hace para saber qué sitio biopsiar si no es palpable? Se hace una cosa que se llama biopsia guiada o biopsia por marcaje. ¿En qué consiste? Se coloca una aguja con anestesia local a través de un estudio del mismo ultrasonido o la misma mastografía y se introduce justo quedando la punta de la aguja en el sitio de las microcalcificaciones. Es como una guía. Y de ahí la paciente pasa a quirófano y le quitan el tejido en donde quedó marcado con la aguja. Y además se le hace una mastografía posterior para observar que efectivamente se quitó el sitio correcto. Corrobora que en ese tejido vienen las microcalcificaciones y se mandan a estudiar. Hay calcificaciones gruesas que no son malignas y que esas solamente se vigilan, pero si es realmente un acúmulo de microcalcificaciones, definitivamente la persona que nos llama está obligada a hacerse una biopsia por marcaje, obviamente con una valoración oncológica previa. Excelente. Muchas gracias, doctor. Doctor Froilán, bueno, vamos a ir al corte. Me gustaría que nos dijera después del corte sobre los sostenes. Ahora sí que los brasieres que usan las mujeres están muy apretados, muy flojos, que si tiene algo que ver con el cáncer de mama, el uso de desodorantes, la cirugía estética, ¿verdad? Que se agrandan los senos o se achican los senos, por decir así. Después del corte lo platicamos, ¿cómo ve, doctor? ¿Cómo no? Vamos a la pausa y regresamos en un momento más.
¿Sabías que si esta enfermedad es detectada a tiempo, su tasa de curación se eleva al 98%? Pues muchas gracias. Realmente las llamadas acerca de la promoción de las mastografías es todo un éxito, gracias a usted que nos está viendo a través de su televisión. Quiero comentar que agradecemos a la señora Elodia Andrade, a la señora Elida Jasso, a Emma Hernández, a María Esther Veloz y a Claudia Castellanos, quienes son nuestras, ahora sí que afortunadas ganadoras de nuestras cortesías que Siglo XXI nos hizo el favor de patrocinar el día de hoy. Y pues comentarles que a partir del día lunes a las 9 de la mañana pueden pasar por sus cortesías. Pues continuando con esto, vemos que es un éxito gracias a estas cortesías. ¿Hay promociones? Este mes tenemos, como es el Día del Cáncer de Mama, en estas fechas se celebra, hay una disminución en los costos, ¿verdad?, en la realización de mastografía. Excelente. Es una cuestión de que se comunica. Hay que aprovechar. Gracias. Bien, doctora Froilán, antes de irnos al corte comentábamos pues que tiene que ver algo sobre la cirugía estética, el aumento de volumen de las mamas, que si usan sostén muy apretado, si utilizan algún tipo de desodorantes, algunas cremas reductivas, qué sé yo. Creo que dejar en claro aquí todas estas situaciones que tienen ese desconocimiento, ¿no? Así es. Sí, hay muchos mitos al respecto. Hay algunas cosas que tienen un sustento. El uso de brasieres en relación a la que ocasiona cáncer de mama no está demostrado que exista una relación, afortunadamente. Está más bien relacionado a otro tipo de problemas, sobre todo en la areola pezón, que puede haber algo de irritación y relacionado con mastitis y con otras cosas, pero no están relacionados a aumento de la incidencia de cáncer de mama. En relación a la cirugía estética, definitivamente tampoco existe una relación de incremento de cáncer de mama, más sin embargo, ahora que las mujeres ya es mucho más frecuente en los últimos años que las mujeres se operan y se colocan prótesis, ahí el problema que se ocasiona es que es más difícil detectar cánceres en mujeres con prótesis. De hecho, se recomienda en esos casos, no siempre, pero en algunas ocasiones, sí se debe de considerar, más allá de mastografía de ultrasonido, resonancia magnética. Excelente. Y la resonancia magnética es otro estudio que se utiliza, la doctora Astudillo lo hace, para mujeres con prótesis o con otras características que no dejan ver adecuadamente un tejido mamario. Entonces las mujeres que se van a colocar una prótesis deben de saber que posiblemente no les va a ser suficiente una mastografía y van a tener que hacerse una resonancia que obviamente es mucho más costosa. En relación al uso de desodorantes, realmente lo que es cremas, desodorantes y todo local, no existe una relación, no hay incremento del riesgo de cáncer de mama. Más sin embargo, y eso lo tienen que tomar las mujeres con mucha cautela, la información que se dice aquí debe de ser tomada con cautela, pero hay desodorantes o lociones que hacen que aumente el estímulo de estrógenos, y ese estímulo constante es lo que volvíamos hace rato a comentar. Pero no es una relación directa, no es algo local, sino es algo que en su cuerpo sucede con relación a ciertos productos, pero no que incremente el riesgo de cáncer de mama, sino que aumenta el nivel de estrógenos. O sea, puede tener aumento del nivel de estrógenos y no por eso le va a condicionar cáncer, pero ya es un factor más, pero no es porque el uso local de desodorantes me aumente la posibilidad de que me dé cáncer de mama. En eso deben de estar tranquilas. ¿De acuerdo? Sí, es que sí se hizo como mucho énfasis en algún tiempo, ¿no?, de la relación, y que los desodorantes, sobre todo los antitranspirantes, estaban generando o eran un factor muy importante para generar, en este caso, cáncer. Sí, eso es algo que se vio dando y como que hace más ruido, ¿no? Es algo hace mucho ruido.
Sí, y tal vez no se menciona dejar de fumar o otras cosas, sino eso es lo que genera un poco más de un poquito de morbo de las circunstancias, pero no hay una relación directa en que aumente el cáncer por el producto de trasplantes. Doctora Astudillo, hace ratito estábamos platicando un poquito en la pausa y le preguntaba yo qué tanta relación, veíamos un dato en una de las cápsulas que decía que las radiaciones en el área del tórax incrementaba, en este caso, la probabilidad de desarrollar un cáncer. ¿Qué tan cierto es esto? A mí sí me llama mucho la atención. Bueno, si tenemos el antecedente de que se hizo algún procedimiento con radioterapia, situaciones de ese tipo en donde se utilizan cantidades de radiación muy intensas, podría aumentar el riesgo, ¿verdad? Definitivamente, pero la radiación que se ocupa comúnmente en una radiografía de tórax, en una mastografía inclusive, es muy poca, ¿verdad? Te comentaba también hace ratito que hay estudios en cuanto a radiación. Todo produce radiación, ¿verdad? Nosotros producimos radiación, los monitores, los celulares, situaciones de ese tipo. Y por ejemplo, si una persona hace un viaje en avión de aquí de América a Europa, se va a radiar más. Más en cuanto a la radiación que va a recibir por la mastografía, ¿verdad? O sea que la radiación es mínima, que pudiera haber algo, sí, pero es como sacarse la lotería, ¿verdad? Exacto, que es muy poca la probabilidad de que suceda algo. Qué bueno que nos quita esa pequeña duda. Claro, así como hay muchas cosas más que debemos de evitar, ya mencionamos el tabaquismo, el alcoholismo, la exposición a los rayos solares, cuídese mucho, póngase protector. Son evidencias que dejan pues una malignidad en nuestro cuerpo. Pero ¿qué les parece si vemos algunos consejos precisamente para prevenir el cáncer de mama? Diez claves en la lucha contra el cáncer de mama. Prevenir el cáncer de mama también está en nuestras manos. Mantente activa. Es importante evitar la vida sedentaria. La realización de una actividad física entre 35 minutos y 1 hora al día disminuye el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Detección temprana. Visita a tu médico y hazte una exploración una vez por año. Di adiós a las grasas. Potenciar la ingesta de alimentos con pocas grasas. Es importante evitar el consumo de las grasas animales, carnes rojas, huevo, manteca, embutidos, etc. La fibra, importante. El consumo de alimentos ricos en fibra, así como los ricos en vitamina A, C y E, ayudan a proteger nuestro organismo. Evita el cigarrillo. Las mujeres jóvenes expuestas al humo aumenta el riesgo de cáncer de mama. Buenos aliados en nuestra alimentación. Si incluimos en nuestra dieta alimentos como las coles de Bruselas, el repollo, la coliflor o los nabos, contaremos con una protección extra, ya que posee un efecto protector contra el cáncer por su contenido en sulforafano, componente que fortalece las células que ayudan a combatir los tumores. Evitar el consumo del alcohol. Los últimos estudios realizados revelan que tomar una media de entre 3 y 6 copas a la semana puede aumentar hasta en un 15% la probabilidad de padecer un tumor. La lactancia materna también ayuda. Dar el pecho al bebé ayuda a protegernos frente al cáncer de mama. Es conveniente amamantar a los bebés durante al menos 6 meses y muy recomendable al menos durante 1 año. Ojo con los anticonceptivos. Es importante controlar el uso de anticonceptivos hormonales, ya que determinados estudios establecen una relación entre su consumo y su discreto incremento del riesgo relativo del padecer cáncer de mama. Evitar tratamientos hormonales. Es importante tener especial precaución con los tratamientos de reemplazo hormonal, TRH, durante la menopausia. Así es, ahí le dejamos a usted algunos tips para que de verdad los tome en cuenta y trate de prevenir una enfermedad de este tipo. Por último, y antes de empezar a despedirnos, doctor Froilán, llamó la señora Laura Morán, aprovecho para agradecerle todas las llamadas. Ella es de la Insurgente, nos dice que ella tiene 29 años y que amamantó a 2 pequeños. Y actualmente ella sufre un problema porque sus pezones los observa hundidos y que al presionarlos observa una secreción. ¿Qué le puede decir usted al respecto? Eso puede ser normal, dependiendo de cuándo tuvo el bebé.
Pero definitivamente si tiene hundido el pezón y no lo tenía, sí es candidata a hacerse un ultrasonido. Un ultrasonido. Entonces debe de acudir al médico o a un estudio de rayos X para que le hagan su ultrasonido. Excelente. Muchas gracias, doctor. No, de qué. Bien, bueno, pues ya se nos termina el programa. Queremos dejar aquí plasmado, doctor Astudillo, ¿qué les diría a nuestras personas, a nuestras mujeres que nos han llamado, los que nos están viendo en estos momentos, para invitarlas también a que vayan al siglo XXI? ¿Y qué nos aportaría usted? Bueno, actualmente no tenemos una maquinita que nos diga quién le va a dar cáncer y cuándo. Las dos únicas armas que tenemos en contra del cáncer actualmente son conocer el cáncer, ¿sí? Conocer su cuerpo, educación, hablábamos de eso hace rato, y hacernos estudios a veces aunque no tengamos nada, ¿verdad? Definitivamente, no hay, ojalá algún día se inventara esa maquinita, ¿verdad? Y ya no tengamos que hacer todo esto. Claro, doctor Froilán. Tengo muchas mujeres que he dado de alta. Estoy muy contento cuando les digo, cumplió sus 5 años, está usted curado. Y eso cada vez lo hago más. Entonces, independientemente de la estadística del aumento de la mortalidad y todo, la verdad es que haciendo las cosas bien, como debe de ser, cada quien haciendo lo suyo, entonces las mujeres deben de acudir sin miedo, las que lo tienen que hacer a mastografía, los que la tienen que hacer a consulta, deben de ir sin miedo. Claro, gracias. Gracias, doctor Astudillo, gracias, doctor Muchas gracias. Gracias. Cindy, gracias. Gracias, doctor por estar Tapia. aquí. Gracias Nos vamos. a toda la gente que nos está viendo. Claro que sí. Y cuídese mucho, cuídese del cáncer de mama. El cáncer se cura. Hasta luego. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.